presentar a Alex Sani. Es magíster en periodismo, vos me vas corrigiendo si me equivoco. Dale. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, becaria doctoral en Estudios de Género, coordinaste numerosos talleres de lectura y escritura, publicaste poemarios, Justo antes de olvidar mi nombre, y El cero es un número natural. Cofundaste el medio digital La Primera Piedra y ganaste un montonazo de premios. Ganaste premios. Primer premio en el concurso de ensayos, premio Estímulo CBC. Segundo premio en el concurso de cuentos de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Sos docente del posgrado internacional, que hoy lo estuve bichando, Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación de la Flaxo Argentina. Pero lo más importante de todo, es que en 2024 me abriste los ojos a mundos desconocidos en el taller de lectura y escritura de no ficción. Sos una docente con un bagaje académico super power, muy potente, muy sólido y una sensibilidad tremenda, que a veces eso no va de la mano. Tus talleres son feroces y llenos de ternura, las dos cosas. Qué bueno, qué lindo. ¿Cómo estás y cómo va tu mudanza? Porque vos pasaste de Buenos Aires, ahora estás en España, en Madrid, Exacto, Barcelona. estoy en Madrid, en Madrid. Gracias por esa introducción un poco exagerada, pero sí, tengo una acumulación de títulos que por ahí no dicen mucho, pero que lo mejor que considero es esto que decís al final, que es poder unir un poco ese mundo, ese bagaje académico con una mirada un poco más humana en las aulas, ya sean virtuales, bueno, en los escenarios pedagógicos distintos que tocan, y bueno, cierto acercamiento más sensible a la literatura, ¿no? La mudanza estaba muy bien, me pude hacer hoy de un cuarto propio, como te decía, a veces una cuestión de migrar es la dificultad de poder encontrar un cuarto propio, pero en este momento justo estoy, me armé ahí un spot. Yo conocí allá Madrid, estuve acá con una beca de posgrado, por la que hice esta maestría en periodismo en un momento, estuve trabajando en el diario El Mundo hace unos años, y bueno, decidimos venir ahora con mi novia, muy contenta, pero recién llegada. Qué Bien. bueno. Bueno, estamos acá para conversar sobre literatura y en este caso literatura epistolar a raíz del libro que estamos leyendo este mes en nuestro club de lectura, que es Memoria por correspondencia de Emma Reyes, que Vir lo descubrió gracias a tu taller y realmente nos fascinó. Y bueno, la pregunta con la que queremos arrancar es, ¿qué es lo que más te atrae de la literatura epistolar? Me encanta, es una gran pregunta. Quiero decir que a este libro yo lo conocí en un taller de Dolores Reyes, otra Reyes, ¡Ay, sí! que lo leímos La con Dolores. conocemos. Bien, yo le tengo muchísimo cariño a Dolores, me pareció una persona súper generosa con su conocimiento, que siempre abre puertas, y me acuerdo que estábamos en pandemia, ella dio creo que fue un taller, no sé si de género epistolar específicamente, pero ahí es que conocí este libro, y de ahí también salieron una serie de intercambios epistolares que después tuve con Juan Solá, que nos llevaron a ganar el premio del Goethe Institute en colaboración con el Centro Cultural Recoleta, pero surgieron, digamos, en ese contexto. Ahí conocí a Emma Reyes. Por supuesto, mi gusto por el género epistolar data de mucho antes. A mí todo lo que sea cartas me fascina. Como vos decís, no es lo mismo, bueno, vos hablas del género epistolar o literatura epistolar, que es un término un poco más, no voy a decir contemporáneo porque surge en el siglo XVIII con las novelas epistolares, pero no es lo mismo hablar de género epistolar que hablar, por supuesto, de cartas, algo que podemos decir que empieza en la antigua Grecia, ¿no? Y podríamos remontarnos a siglo VI, siglo IV antes de Cristo, y que eran estas cartas que se intercambiaban en pequeños, que se escribían en plomo, y que después las encontraron siempre como enrolladas, y después pasaron al papiro, y que después es cuando se entregaban alguien tenía que pagar, y después derivaron el correo postal como lo conocemos hoy, en 1847, si no me equivoco. Pero bueno, el género epistolar es algo un poco más nuevo, y pienso que en este mundo de abrirnos a entender lo que las cartas pueden aportarnos a la literatura, también empezamos a revisar esas viejas cartas que por ahí no estaban pensadas como parte del mundo literario, y las empezamos a publicar como tal, ¿no? Como las empezamos a volver parte del mundo y del diálogo en torno al género epistolar. A mí me gustan desde hace muchísimo tiempo, es una relación no solo profesional, sino también personal. Mi mamá me escribe cartas desde que soy muy chica, cuando yo viví muchas veces en muchos lugares diferentes, y entonces esos lugares en los que viví, bueno, ella siempre me enviaba cartas con novedades de la casa, me enviaba también comida, pero siempre con una carta, y yo
me olvidé de todo, pero las cartas las guardo. De hecho, casi no traje libros acá, pero me traje un sobre con sus cartas, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. Y después también fueron un puntapié de algunas de las mayores revelaciones en relación a literatura, que es que hablando con muchas amigas que han generado, bueno, muchos espacios y han abierto muchos espacios en el mundo de la literatura y la poesía en Buenos Aires, llegamos a la conclusión de que en nuestra adolescencia gran parte de nuestras emociones que sentíamos que no podíamos expresar, o nuestras afectividades por ahí más bien queer, no las podíamos expresar porque no se daba el espacio a nivel social, cultural, etcétera, la podíamos expresar a través de la literatura y específicamente a través de las cartas, ¿no? Como es algo que también me empezó a unir mucho con el género y a partir de ahí descubrí todo lo que habilita la escritura de las cartas. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, Vir ya sabe que así soy. No, por eso, porque aparte sos así y vas muy rápido Sí, y cierto. nombraste unas cosas, dijiste como el antes, entonces me gustó eso que hablaste de las cartas como escritas, como por un lado las cartas reales a las cartas en la ficción contemporánea. Ese pasaje, por eso extenderte un poquitito más nada más, ese pasaje de las cartas reales y a la ficción. Sí, completamente. De hecho, hay un libro que es muy bueno que se llama Escribir cartas, una historia milenaria, que es de Armando Petrucci. Si no me equivoco, lo publicó Ampersand en 2018, en donde cuenta esta historia, cuenta que las primeras cartas se remontan a los siglos, como les decía, siglo sexto y cuarto antes de Cristo en la antigua Grecia. Y lo que él cuenta es que se escribía sobre estas pequeñas y delgadas, como especie de láminas de plomo, que después se encontraron, ¿no? Que estaban enrolladas y que después variaron al papiro, etcétera. Y es algo que está con nosotros desde el comienzo de la historia de la comunicación, si quisiéramos, ¿no? Así, un poco después se desarrolló la literatura epistolar, pero como les comentaba, las novelas epistolares son recién a partir del siglo XVIII, ¿no? Y después, por otro lado, está este mundo de las cartas, podemos decir, reales. Hablar de realidad no me gusta porque no puedo meterme ahí porque no podría definirte jamás qué es el campo de lo real. Prefiero hablar de lo que es ficción y lo que es ficción, lo que es ficción y lo que es no ficción, es decir, lo que se piensa para la ficción y lo que se pensó como no ficción, en donde también para mí, como ya sabes, todo el tiempo hay un cruce, una contradicción, una mezcla. Entonces, ¿hasta qué punto cuando escribimos una carta no recortamos, no construimos subjetividad, no construimos un personaje? Pero bueno, dejamos esas preguntas para después. Pero bueno, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de la carta al padre de Kafka, que fue escrita en 1919 y que era una carta que nunca entregó a su padre y que un amigo suyo después la publicó de manera póstuma, ¿no? Es decir, podemos pensar en el género epistolar de diversas maneras, que engloba, digamos, todo un poco la mezcla de todas estas historias, pero sin duda se entiende que la novela epistolar desarrollada en el siglo XVIII es la que abre o inaugura, digamos, el género con esta idea de la confidencialidad, de este asunto privado que el lector accede. De lo íntimo. Claro, de lo íntimo a lo que el lector accede como una especie de testigo o como este chisme del cual forma parte, porque se supone que está siendo parte de un mundo que es privado, que eso en la novela está mucho más claro porque está el pacto ficcional, pero cuando accedemos a un epistolario, por ejemplo, entre dos personas, que seguramente ya vamos a hablar de algunos más adelante, ahí empiezan a surgir algunas preguntas éticas que tampoco me interesan demasiado, pero si querés podemos también ahondar en eso. ¿Por qué, por qué te parece que, porque además, ahora que hablamos de lo que es nuestra realidad ahora, ¿por qué te parece que este género, ¿no? Y hablaste del chisme o de eso, de meternos en esa intimidad, es por ahí el tema de que nos siga apareciendo ahora, en este momento, en la época de la era digital, en el mundo de WhatsApp y de lo instantáneo, nos siga pareciendo tan interesante y nos siga gustando tanto el género epistolar? Porque, ¿cuál es el atractivo? ¿Dónde? Yo no sé, en términos generales, no te lo podría decir, o sea, sería demasiado soberbio de mi parte decir hay un atractivo universal de por qué lo estamos eligiendo en esta época, sobre todo porque no lo estudio y por suerte mi acercamiento al género epistolar es más desde el goce y el disfrute que desde todo lo que hago en mi vida, que es el estudiar, ¿no? Como es algo que fui descubriendo por mi parte, pero sí tengo ciertas intuiciones que tienen que ver con que hay una escritura un poco más directa que nos da acceso sin tanto artilugio por ahí literario al mundo y a la construcción de cierto mundo de la intimidad, en donde, vuelvo a decir, hay una construcción, ¿no? No estamos ahí accediendo al mundo de la persona para nada, estamos accediendo a un recorte, a una construcción, a una... a una luz o una luminosidad sobre un mundo mucho más grande,
pero me parece que hay una entrada mucho más directa, ¿no? Que por ahí, si entramos a partir de otros artilugios como el cuento o la novela, cuando no es epistolar, bueno, vemos mucho más el aparato, ¿no? Que por ahí en las cartas, en donde estamos ya dialogando, parece que ya se entabla ahí como una especie de conversación y somos parte de una conversación. Bueno, eso nos gusta mucho, ¿no? Ser parte de esa conversación y poder meternos ahí, ¿no? Como poder dialogar con eso. Creo que puede venir por ahí. No es un diario. No, no es un diario, no obstante, el género epistolar forma parte de lo que se denomina literatura, o ha formado, o lo han querido, forma parte, es un decir, lo han metido dentro de la bolsa de lo que se llama literatura de intimidad, en donde están también los diarios íntimos, por supuesto, y otros géneros que durante mucho tiempo en la historia se consideraron géneros menores y que, o casualidad, están atribuidos a géneros escritos por feminidades, ¿no? No nos sorprende, pero bueno, sí, sí, totalmente. Para mí tiene muchas cosas en común con el diario. A mí me gustan mucho ambos géneros, pero se diferencian en formatos. Hay cosas que cuando estábamos en el taller yo les decía, bueno, la carta tiene una estructura, ¿no? La carta tiene un remitente, establece un diálogo, si bien ese diálogo a veces es ficticio. La carta al padre de Kafka nunca le fue entregada al padre. Ocean Vuong, cuando escribe En la Tierra somos fugazmente grandiosos, que es este último libro del poeta vietnamita americano, empieza como una suerte de carta a la madre y después es un monólogo, ¿no? De él mismo, que nunca termina de ser una carta, ¿no? Como que al final es la excusa de la carta, pero bueno, está eso del remitente, la firma, ¿no? Como una especie de diálogo que se trata de entablar, algo comunicado a alguien. Existe también esta idea en la teoría de que la carta es como esta especie eh, bueno, de voz que se lanza al vacío con la esperanza de encontrar cierto eco, y para mí eso se ve mucho en las cartas abiertas, ¿no? Nuestra tradición latinoamericana y nuestra tradición argentina tenemos ahí una pata muy fuerte de lo que son las cartas abiertas. Tenemos la carta abierta a la Junta Militar, bueno, tenemos una serie de cartas abiertas en la historia de nuestro país, que son cartas que no buscan una respuesta inmediata, sino que buscan un eco, ¿no? Un eco social, un eco cultural, una transformación, ¿no? Algo, una inquietud, como algo ahí, que también es diferente, ¿no? Y que no es lo mismo por ahí que bueno, enviar una carta y esperar exactamente la respuesta de esa carta, ¿no? Vos nombraste el tema de las cartas abiertas. Uh-huh. Se me mezclan como muchos temas. Uh-huh. Vos hablaste también, me gustaría entrar al tema de la ética. Uh-huh. Hay epistolarios, idas y vueltas, o solamente idas, o solamente vueltas, que la persona, el autor o la autora, no pensó para publicar. Uh-huh. Yo me permito dudar de eso, pero bueno, ponele que sí, que era solo para esa persona. ¿Cómo se zanja ese tema ético-moral de que estoy publicando algo que no estaba pensado para publicar? Sin duda yo no tengo una respuesta, ¿no? Acá hay múltiples puntos de vista, entonces yo no quiero decir que hay una manera de zanjar esto, porque de hecho es un debate hoy. Ahora se están por publicar, creo que los diarios de Joan Didion, si no me equivoco, y está esta polémica de nuevo, ¿no? Como siempre vuelve a aparecer esta polémica cuando se publica algo que fue del orden de lo íntimo, ya sea un diario, ya sean estos epistolarios. A mí la pregunta por la ética no me interesa tanto en tanto yo no tengo idea de qué es algo ético o qué es algo que no es ético, ¿no? Es decir, pienso que hay algo casi guayerista en leer las cartas privadas, por ejemplo, de otras escritoras o escritores, que nos permite ver su vulnerabilidad, nos permite ver sus dudas, nos permite ver sus obsesiones. En el caso, yo siempre pongo el caso de Alejandra Pizarnik y Silvino Campo, en donde la correspondencia nos muestra a una Alejandra Pizarnik que durante mucho tiempo no se dejó ver ya sea por cómo se mantuvo, digamos, la herencia de esos textos de Pizarnik, ya sea porque no se contó o no se leyó desde determinadas aristas la obra de Pizarnik, pero bueno, Pizarnik le escribe a Ocampo con una mezcla de ternura, de amor, de desesperación, ¿no? Con cierto humor filoso, con cierta angustia propia que podemos ver también en sus otros textos. Son cartas llenas de referencia a la literatura, a la música, a la época, y yo estoy completamente convencida de que Pizarnik todo lo escribía sabiendo que se iba a publicar. De hecho, se ocupó quizás de borrar todo lo que no quería que se leyera, o de quemar todo lo que no quería que se leyera de ella y dejar todo lo que sí, ¿no?
Entonces, si vos me preguntás a mí, yo estoy muy agradecida de que todo eso se publique. A través de la lectura, siento que los epistolarios podemos reconstruir escenarios de época, podemos hacer construcciones de relatos, resignificándolos a partir de una era. Después, si es ético o no es ético, yo no lo sé. Yo quisiera que se siga publicando, quisiera seguir leyéndolo. A mí me gusta mucho leerlo. Pienso que nos dan muchísimo y que nos aportan muchísimo más de lo que se puede perder en el camino si eso no llegara a publicarse, ¿no? Así que esa es mi visión de esto. No sé ustedes qué piensan. No nos importa nada la ética ahí en ese caso, que publiquen. Exacto, publiquen. que publiquen. No nos importa lo que nos dan. Claro, Exacto. uno desde lo lector, querés esa angurria, como decimos, que nos entra, yo quiero leer todo, las cartas, el día, todo. Entonces, pero bueno, vos hablabas bueno, de eso, de que no crees que las cartas sean escritas totalmente, inocentemente, por decirlo de alguna forma, sin pensar que hayan. Pero, pero son cartas de cosas reales, de última. ¿Cómo cambia la experiencia cuando las cartas son ficticias a cuando son realmente epistolares reales? ¿Cómo es esa lectura? Ahí hay dos operaciones que son distintas, ¿no? Es decir, por un lado está la operación de la construcción de la ficción y por otro lado está, bueno, la construcción o la reconstrucción, vamos a decirlo, de la lectura de la no ficción. En la ficción vos ya sabés que estás construyendo, por ejemplo, Natalia Ginsburg, ¿no? Cuando escribe esta novela epistolar, que en este momento no me acuerdo bien el nombre, en donde recrea múltiples voces, ¿no? Donde tiene que tomar y crear las voces de múltiples personajes que van dialogando entre sí, ahí ya hay un artefacto me refiero a una hazaña literaria, ¿no? Que es la de, bueno, empezar a crear estas distintas subjetividades, etc. Cuando leemos la no ficción, el acceso es... en los dos casos sentimos que tenemos acceso a un mundo íntimo, ¿no? Porque el pacto de ficción también es que estamos leyendo la ficción pensando que lo que sucede en esa ficción es real dentro de ese mundo, ¿no? Es real dentro de ese mundo de la ficción. Entonces, en cierto modo, es un acceso similar, en tanto accedemos a la no ficción, y sería muy interesante quizás cuestionarlo más y pensar, accedemos al mundo de la no ficción pensando que nos están mostrando esas cartas la realidad, y yo quizás ahí les preguntaría, ¿nos está mostrando la realidad o es una construcción? ¿O no, acaso no es todo literatura? ¿No? Me podría preguntar, ¿acaso no es todo ficción? Como cuando Silvino Campo escribe la autobiografía de Irene, ¿no? La autobiografía es un género que se considera un género de no ficción dentro de los géneros biográficos, y lo que hace Silvino Campo es escribir la autobiografía de Irene para cuestionar todo eso, ¿no? En un contexto donde se está cuestionando mucho dentro del mundo literario de Revista Sur, para entrar en diálogo con Borges, para entrar en diálogo, ¿no? con los escritores de la época. Este artilugio literario que pone en juego Silvino Campo para escribir la autobiografía de Irene, que es una autobiografía ficcional, completamente, un personaje completamente de ficción, pero en un género completamente vinculado a lo que es real y a la ficción, nos está mostrando esto, ¿no? Hasta qué punto no toda construcción es una ficción, en tanto elegís qué mostrar, elegís cómo mostrar, elegís las palabras, ¿no? Elegís qué parcela, qué porción, quién lo está contando, cómo te vieron, ¿no? En esas cartas, ¿qué versión tengo yo de mí para estar contestando de esta manera? ¿Qué lenguaje uso? No es lo mismo el mail que le escribo a mi jefe y el tono con que le escribo a mi jefe que la carta de amor que le escribo a alguien, que la carta que le escribía a un amigo hace 3 años, que una carta que le escribo a mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo esas voces yo también? Pero se supone que son todas, que todas me pertenecen, ¿no? Bueno, ahí hay construcción, ¿no? Entonces, todos cuando estamos escribiendo, estamos construyendo, y escribir es un acto éxtimo, incluso cuando estamos escribiendo diarios, y con lo éxtimo es un concepto bastante académico, entonces lo voy a explicar brevemente, que lo que me refiero es esta intimidad vuelta pública, ¿no? Es algo que es del orden de lo íntimo, pero que se pone a disposición de lo público, ¿no? Entonces, una vez que estamos escribiendo una carta, si sabemos que como mínimo la estamos escribiendo para que lo lea, que la reciba, ¿no? Entonces ahí ya hay también un artilugio, por más de que sea desde la no ficción, ¿no? Bien. Nos estás matando a conceptos, es impresionante. Perdón. Quiero preguntarte una cosa. ¿Vos escribís cartas?
Sí, yo escribo cartas, me gustan mucho. De hecho, hace poco terminé la maestría en escritura creativa, la que dirige María Negroni en UNTREF, y la tesis es, bueno, es una novela, un libro, un poemario, etcétera, y hice esta misma operación, ¿no? Es una especie de intercambio epistolar es una autoficción en donde una chica le escribe a su hermana con una discapacidad, que está basada en una historia que es mi historia con mi hermana, que tengo una hermana con discapacidad, y todo el prólogo es una carta, que es la carta a mi hermana, en donde se supone que ese prólogo es no ficción, pero yo a partir de ese prólogo empiezo a construir esa voz ficcional, que es la voz después del relato, que es esta especie de monólogo que parte de esa querida hermana, como para que se vea un poco que soy coherente entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Como, bueno, esto que les estoy diciendo acá lo aplico también, me gusta mucho escribir cartas, y más allá de la ficción, también las escribo y las envío de manera postal. También las escucho, hay un podcast muy lindo que se llama Epistolar Podcast, que es muy Sí. lindo, me gusta mucho, ¿no? Como la consumo en todas sus formas, me gusta mucho. O sea que, digamos que las cartas se han ido también, ese género se ha ido como adaptando a las diferentes plataformas. Porque a mí lo que me pasa, y creo que nos pasa a muchos, incluso vos al principio decías, bueno, yo nosotras, mi grupo de amigas, cuando éramos adolescentes, largábamos en esas cartas. Hay como una cosa nostálgica de las cartas. Uno piensa en cartas y piensa en este gesto, ¿no? En el gesto de escribirlas a mano, en algo como del ayer. ¿A vos te parece que este género, no sé si llamarlo género porque ahí vos me podés corregir, tiene como un futuro? ¿Lo ves hacia adelante o es algo que va para atrás? Es decir, vos me estás pensando en las cartas como función de comunicación y pensando en ese futuro de vamos a seguir enviándonos cartas, o estás pensando en el género epistolar, que es otra cosa, porque si estamos pensando en el género epistolar, te diría, es puro presente y todo parece indicar que hacia ahí vamos, ¿no? Hacia seguir en la literatura de la intimidad, seguir en la literatura de la autoficción, seguir en la literatura, ¿no? De todo esto que estamos hablando, los diarios íntimos, las cartas. Eh, para mí el género está súper en boga. Hay algo que tiene que ver con revisitar aspectos del pasado, poder conocer figuras desde un lugar un poco más cotidiano, ¿no? Cuando leí por primera vez las cartas de Virginia Woolf con Victorio Campo, más que lo de Virginia Woolf, que a mí en Virginia Woolf me gusta mucho más su versión con Vita que con Victoria, porque siento que ahí la vemos mucho más cruda, ¿no? En las cartas con Victoria a mí me sorprendió mucho ver la Victoria, que es este personaje que se construye históricamente y culturalmente como esta mujer fuerte, que desafiaba Sí. las reglas de su tiempo, imperturbable, que decidía sobre los cánones literarios de su época, y de pronto en estas cartas con Virginia la ves ¡Muerta! sí, sí, como vuelta, hacia sí misma, desesperado, un poco de reconocimiento, Sí. tachando y volviendo a escribir, y ahí también, de nuevo, mira, si no vamos a pensar en esa construcción que hace Victorio Campo, que después todos sus facímiles están todos tachados por ella, editados por ella, saca, pone, deja lo que quiere que se lea, como quiere que se lea, mejora sus propias estructuras textuales, ¿no? Como, bueno, hay algo de ahí también de la producción que ya, y de la, supongo yo, neurosis que tiene con su propia obra, pero bueno, a mí me encanta acceder a esa versión de Victoria, que si no, yo por toda la construcción del discurso, de la narrativa que tenemos de Victoria Campo, no la hubiese tenido, ¿no? Sino que la tengo a partir del acceso de esa escritura. Entonces ahí me parece que hay algo fascinante que nos abre el mundo del género epistolar, como para ir a ver, para ir a observar y para ir a ver qué encontramos. Supongo que cada una encontrará lo que va a buscar, ¿no? Y a Bien. vos, con respecto al libro de Memorias por Correspondencias de Emma Reyes, Sí, ¿te parece que Emma escribió esas cartas pensando que se iban a publicar? no. Me parece que no. Pienso que son cartas que las publica su amigo, que creo que es historiador, y que creo que también entender eso, Germán, yo creo que es, no me Ella le acuerdo bien, escribe a Germán, pero las eso. publica después un periodista y escritor que las encuentra en el archivo en Colombia, en el archivo de la República, no sé qué. Ah, mira, 10 años después. yo pensé que No, las él publicaba las él. guardó, quedó en el acervo familiar y la Ujú, familia se ve que donó muchas cosas ujú. de él y ahí estaban esas cartas. A mí me parece que es clave para conocer la historia de trasfondo de Emma Reyes, ¿no? Como me parece que hay algo tan crudo en,
en la escritura de esas cartas, en la escritura de ese texto, Memoria por correspondencia podría incluso ser leído como una novela epistolar, ¿no? Porque vos lees esa construcción y decís, esto está completamente exagerado, no puede haber sido cierto. De hecho, lo comparo mucho con un libro que es de ficción, que es Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, en donde hay también una escritura desde la infancia, desde una infancia muy cruda, desde una infancia completamente tormentosa, desde la infancia de la guerra. Bueno, acá en Emma Reyes vemos una infancia en lo rural, privadas de la libertad, muchas veces, ¿no? Como esto, de nuevo, con mucho dolor, con mucha crudeza, con mucha violencia. No creo que las haya escrito para que se publicaran, pero creo que se hayan publicado, como siempre. Yo, acá, coherente con mi postura, agradezco que se hayan publicado, primero porque es un libro que me conmovió profundamente, ¿no? Es decir, leerlos un antes y un después. Yo descubrí ese texto ahí y después lo uso en mis propios talleres porque me parece que es un texto que genera un antes y un después. No es indiferente pasar por ese texto que no pasar por ese texto, y nos permite conocer, en cierto modo, quizás incluso resignificar la obra de Marreyes, ¿no? Como hay algo muy potente que se va construyendo bueno, que me parece que está clave. Después, si ella lo pensó como para publicarlo o no, no sé, pienso que no, por la crudeza y no sé, por estas cosas tan fuertes y tan personales y tan íntimas realmente que ella está contando ahí. No sé si les disgustaría que estén publicadas o no, eso como también ese es otro debate. Como sé si pensó para publicarlas, pero no sé si les disgustaría que estén publicadas, ¿no? Como hay dos ahí, Sí, claro. momentos diferentes. Yo Qué creo que suerte que estaría re feliz. ¿Cómo? Que estaría Yo re creo feliz. sí, creo que sí. Sobre todo Pero porque le ha ido bárbaro, porque ha sido traducida a muchísimos idiomas, ha tenido una receptividad brutal. Creo que la dejaría muy contenta, pero bueno, No, ya no está. podemos saberlo. También eso es muy No, lindo. Que a partir de esas lecturas queramos hacer un montón de preguntas y no podemos. Decimos, uy, bueno, no, yo elaboro esta teoría en relación a eso, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, las cartas de Alejandra Pizarnik y Silvino Campo, solo están las de Pizarnik, las de Silvino Campo no están, ¿no? No las encontramos, no sabemos. Entonces también está esta teoría de si ellas tenían un amor concreto real, si Pizarnik inventaba este amor en su mente. Bueno, Fernando Noy dice que fue fehacientemente así, ¿no? Que tuvieron un vínculo, después hay quienes lo desmienten, hay quienes dicen que no podemos saberlo. ¿A quién le podemos preguntar? O sea, es muy difícil saber. Lo que podemos hacer es ir al texto y ver qué leemos ahí, ¿no? Si yo leo ese texto, yo pienso que sí, que ahí hay completamente un romance, pero bueno, es mi teoría, ¿no? Es lo que yo elijo también construir a partir de ese texto, y lo que leamos todas seguramente sea diferente, ¿no? Eso también es muy esto es lo lindo. lindo de la literatura también, ¿no? De que tu cabeza Exactamente, construya y vaya. exactamente. Así es. bueno, Alex, ¿hay algo, yo sé que hay mucho, pero hay algo que no te hayamos preguntado respecto a esta temática que te parezca que es clave o que quieras como dejar asentado? Eh, si quieres, hago un breve repaso como para ver si todo lo que tenía en la cabeza, ustedes me habían convocado para hablar de Emma Reyes, y a mí Emma Reyes me encanta, pero sentía que no lo leía hace bastante, y sobre el género epistolar, claro, puedo decir, como vos decís, tantas cosas que por ahí lo digo medio desordenado, pero no quisiera que se pase por alto esta idea de que cuando nosotros estamos leyendo cartas hay una identificación un poco histérica con la verdad, ¿no? Es decir, percibimos que eso que está escrito, esa parte de lo íntimo, es algo verdadero, o sea, lo creemos como algo verdadero, ¿no? E inmediatamente creemos que es algo que está haciéndose público de lo cotidiano. Eh, Pensamos que en esos espacios de lo que llamamos literatura de intimidad se exhibe lo más oculto, lo más inconfesable, ¿no? Y ya lo decía Foucault, la literatura es el terreno de lo indecible, ¿no? de lo inconfesable, ¿no? Pero al final estamos haciendo la confesión, lo estamos diciendo. Para mí la literatura habilita eso, ¿no? Habilita la, la palabra. Y aunque la carta se dirija a una sola persona, aunque se escriba en el silencio de una habitación, siempre estamos con la expectativa de que la va a leer como mínimo un par de ojos, entonces hay algo ya en su naturaleza que no hace que no se conforme estar en el ámbito de lo privado. Es decir, ya algo desde su punto de partida hace que la carta ya sea desde su inicio pensada para esa posibilidad de ser leída por otros, incluso en otro tiempo, incluso en otro contexto, incluso en otro espacio, y eso me parece que es lo que les hace fascinante. Decía Sartre que
la literatura es un mobiliario de época, yo pienso que, de cierto modo, las cartas lo son, y sobre todo esconden ese mundo íntimo que es donde reside esa potencia, y que bueno, tenemos que poder tener la capacidad de entender cuando leemos, generar esa identificación histérica y decir es la verdad, después poder separarnos y decir, bueno, ha sido el pacto que tuve con el género. Nos permite leer la historia, no solo en documentos oficiales, ¿no? Solo en las cartas que podemos considerar como del mundo de la no ficción, sino también en los gestos mínimos de la escritura cotidiana, en los titubeos, en esto que decimos, bueno, Victoria tachaba, ¿no? Como, bueno, nos permite ver las formas de escribir la memoria, de darle textura a la memoria, de apropiarnos de esa memoria, de cómo queremos ser recordados, ¿no? Porque yo escribo una carta y pienso, bueno, a veces estoy escribiendo como escribiría un WhatsApp y después digo, no, porque no voy a hacer que esta carta después, entonces, por lo menos vamos a escribir con buen signo de puntuación, ¿no? Entonces, La palabra entera. exacto, vamos a escribir la palabra entera, o sea, aunque cueste 5 segundos más, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Quedarnos con las distintas posibilidades que nos da la carta, desde la carta abierta, que por ahí es la resistencia, la posibilidad de visibilizar una lucha política, la posibilidad, por otro lado, como este ámbito para expresar algo del mundo de lo indecible, del mundo de lo inconfesable, ¿no? Como simplemente la posibilidad para generar a partir de otro artilugio literario una forma de escritura, la puede ser múltiple. Bien, nos vamos a escribir cartas y a leer cartas ya, Vero, ¿eh? A mí Sí, me gustó mucho, me quedo con ese concepto del pacto, ese previo, me parece genial porque es verdad, ujú. uno es con uno mismo, ¿no? Pero también con la obra que estás leyendo, pero me gustó mucho ese concepto, además de una cantidad de cosas que dijiste que voy a escuchar de vuelta de esto que hablamos, porque quería. Uy, creo que Se se me tiró. cortó Verito. Bien, no soy yo. No, no sos tú. Bien, No bien. sos tú, es Pero, ella. bien. Pero les digo Ah, igual que esta charla a mí también, tengo ganas de terminar y ponerme a escribir una carta. sí, Sí, sí. sí. Bueno, Alex, mira, ahí está Vero. Ahí está, ¿Qué Vero, decías, perdón. Verito? No, nada, no sé qué decía, que quería anotar los libros y se cortó, ahí quedaron congeladas. Está. Perfecto, ahí volviste. Bueno, sí, ¿Querés Supuesto, preguntar alguna novela que... la confesión, lo estamos diciendo. Para mí, la literatura habilita eso, ¿no? Habilita la, la palabra. Y aunque la carta se dirija a una sola persona, aunque se escriba en el silencio de una habitación, siempre estamos con la expectativa de que la va a leer como mínimo un par de ojos, entonces hay algo ya en su naturaleza que no hace que no se conforme estar en el ámbito de lo privado. Es decir, ya algo desde su punto de partida hace que la carta ya sea desde su inicio pensada para esa posibilidad de ser leída por otros, incluso en otro tiempo, incluso en otro contexto, incluso en otro espacio, y eso me parece que es lo que les hace fascinante. Decía Sartre que la literatura es un mobiliario de época, yo pienso que, de cierto modo, las cartas lo son, y sobre todo esconden ese mundo íntimo que es donde reside esa potencia, y que bueno, tenemos que poder tener la capacidad de entender cuando leemos, generar esa identificación histérica y decir es la verdad, después poder separarnos y decir, bueno, ha sido el pacto que tuve con el género. Nos permite leer la historia, no solo en documentos oficiales, ¿no? Solo en las cartas que podemos considerar como del mundo de la no ficción, sino también en los gestos mínimos de la escritura cotidiana, en los titubeos, en esto que decimos, bueno, Victoria tachaba, ¿no? Como, bueno, nos permite ver las formas de escribir la memoria, de darle textura a la memoria, de apropiarnos de esa memoria, de cómo queremos ser recordados, ¿no? Porque yo escribo una carta y pienso, bueno, a veces estoy escribiendo como escribiría un WhatsApp y después digo, no, porque no voy a hacer que esta carta después, entonces, por lo menos vamos a escribir con buen signo de puntuación, ¿no? Entonces, La palabra entera. exacto, vamos a escribir la palabra entera, o sea, aunque cueste 5 segundos más, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Quedarnos con las distintas posibilidades que nos da la carta, desde la carta abierta, que por ahí es la resistencia, la posibilidad de visibilizar una lucha política, la posibilidad, por otro lado, como este ámbito para expresar algo del mundo de lo indecible, del mundo de lo inconfesable, ¿no? Como simplemente la posibilidad para generar a partir de otro artilugio literario una forma de escritura, la puede ser múltiple. Bien, nos vamos a escribir cartas y a leer cartas ya, Vero, ¿eh? A mí Sí, me gustó mucho, me quedo con ese concepto del pacto, ese previo, me parece genial porque es verdad,
uno es con uno mismo, ¿no? Pero también con la obra que estás leyendo, pero me gustó mucho ese concepto, además de una cantidad de cosas que dijiste que voy a escuchar de vuelta de esto que hablamos, porque quería... Uy, creo que Se se me pilló. cortó Berito. Bien, no soy yo. No, no sos tú. Bien, No bien. sos tú, es Pero, ella. bien. Pero les digo Ah, igual que esta charla a mí también, tengo ganas de terminar y ponerme a escribir una carta. sí. Sí, sí. Bueno, Alex, mira, ahí está Vero. Ahí ¿Qué está, Vero, decías, perdón. Verito? No, nada, no sé qué decía, que quería anotar los libros y se cortó, ahí quedaron congeladas. Está. Perfecto, ahí volviste. Bueno, si tenemos alguna duda, porque vamos a sacar alguno de los libros que vos nombraste, te contactamos y nos pasás algún título y eso. Vir, Perfecto, ¿no por le querés supuesto. preguntar alguna novela que haya sido inolvidable, epistolar para vos? Que Así haya para sido terminar, imprescindible para tu vida. Sí, claro, que en tu vida algo que te haya... Tengo dos en mente. Una, Habitaciones, de Emma Barrandewi, que es argentina, de Entre Ríos. Bueno, yo escribí una nota sobre ese libro para Agencia Presentes. Es un libro espectacular que publicó en la época del boom latinoamericano. No publicó, escribió en la época del boom latinoamericano y recién fue rescatado 50 años después por María Moreno, en el 2002, si no me equivoco. Pero estuvo 50 años ahí a la sombra, escondido, ¿no? Por lo que plantea. Bueno, ese libro es muy bueno, no quiero spoilearles, pero me fascina. Y otro que me gusta mucho es La intemperie de Gabriela Mazú, que también es un libro en tono epistolar. Ahora estoy dudando si es epistolar o si es diario íntimo. Por las dudas, este último no lo pongan. Porque Ahí puede va. ser, ya Lo no me vamos a acuerdo, pero mirar, vamos a investigar. sí, pero lo tenía en la memoria como que era epistolar y estoy empezando a pensar que quizás era más a modo de diario, pero era parte de esta intimidad, pero me gusta mucho también. Pero es ¿cuántas lo que veces pasa que el diario es epistolar? Yo mi diario era querido, yo le escribía a mi diario, Claro. es decir, de alguna forma eran cartas al diario, Ujú. que las voy a quemar, por supuesto, esos diarios se van a quemar, no van a salir a la... Igual que Es los tuyos. lindo, es lindo pensarlo así, es verdad, porque hay distintos tipos de diarios, hay diarios que realmente no son epistolares, por ejemplo, podríamos pensar que el diario del dinero de Rosario Blefari no es epistolar, es, digamos, una especie de archivo sí, de cómo iba modificándose el precio de los alimentos y cuánto ganaban, ¿eh? Y de una escena de época, porque a partir del dinero se reconstruye una escena de la música underground en una época, ¿no? Después hay diarios de procesos de escritura en donde tampoco hay una construcción epistolar, que yo, por ejemplo, me siento a escribir, pongo la fecha, no pongo querido diario, sino que, y no le cuento nada, sino que pongo quizás un fragmento de un poema que estoy trabajando y abajo 80 versiones, ¿no? Y bueno, hay un diario de escritura, que es de proceso de escritura, y después están estos diarios, como dice Vero, que tienen una forma más epistolar, que es en la que narro, ¿no? Y construyo historia, y le cuento mi día, o le cuento lo que siento, ¿no? Claro, Lo voy construyendo. Así que esos están más cercanos, es por eso, cierto. Exactamente. capaz que venía por ahí. Puede ser. Alex, un bueno, placer para mí conocerte. Gracias, Vir, por Igualmente. este nexo que hiciste. Para mí es un placer, súper enriquecedora la charla. muchas Igualmente, un gracias, placer. Alex, por darnos el tiempo en el medio de esa mudanza y ese traslado, que te Sí, vaya hermoso. Por Gracias. favor, muchísimas gracias a gracias. ustedes. Mucha Gracias por suerte y invitarme. seguimos en contacto. Así es, para lo que quieran. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Dale. Gracias. Chau, Chao, chau. chao.